Bueno, vamos a continuar, pues continúan hablando del uso de la flotación y de la inmersión, no solamente las úlceras por presión, hay otras patologías que creo que muchas veces no las conocemos en los sanitarios. Vamos a hablar de la cistitis intersticial. ¿Qué es la cistitis intersticial? Pues es una condición crónica que afecta a la vejiga, causando dolor pélvico y una necesidad urgente y frecuente de orinar. A diferencia de una infección urinaria típica, esta condición no se trata con antibióticos y requiere un enfoque multifacético para su manejo, que puede incluir cambios en la dieta, medicación y el uso de dispositivos de apoyo. Ahora me complace presentar a Antonia Pérez, para mí Toñi Pérez, una enfermera experta en lesiones por presión, quien nos habla sobre la cistitis intersticial y cómo el uso de los dispositivos Repox ayuda a mejorar el día a día de esta patología. Al final de su presentación, responderá a las preguntas de los asistentes, por lo que les animo a participar activamente en el chat, en vivo o en el apartado de preguntas y respuestas. Toñi, cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo. Yo también te quiero a ti mucho. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación, como tú bien has dicho. Este caso lo teníamos un poco ahí preparado y a lo que está contando Johan, pues nos viene como el niño al dedo, porque lo que queremos transmitir también desde aquí es que nuestros dispositivos REPOS de alivio de presión por flotación e inversión también sirven en muchísimas enfermedades que se pueden utilizar, no solamente en determinada lesión específica de depresiones y de todo, sino en muchas patologías que no nos damos cuenta que el paciente está sometido a una presión y a una postura muy determinada, muy concreta, que con estos dispositivos nos ayudaría. Por eso yo, enferma de cistitis intersticial hace 2 años, he querido transmitir mi experiencia que he tenido con este dispositivo, que todavía lo estoy usando y lo seguiré usando en viajes, en cualquier otro sitio, con el cojín. Entonces, yo quise transmitir a las demás pacientes en la asociación que este cojín nos podía sumar a muchas otras cosas que nos pueden aliviar, porque somos unas pacientes muy complicadas, con muchos tratamientos, y que ninguno nos cuadra. Es una patología que en cada persona es diferente y entonces, pues un poquito de aquí, otro poquito de allá, pues al final cada persona, cada paciente llega a tener su tratamiento y sus alivios en la enfermedad. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer un estudio. El volumen de pacientes fue muy poquito, pero lo suficiente como para saber la efectividad que suponía o que supone el dispositivo, simplemente el hecho del cojín en la persona. Destacar de todo lo que ha dicho Eduardo como definición de la cistitis intersticial es que la persona que la sufre eh, es un sufrimiento interior que tiene muy grande y un entorno familiar muy complicado, donde el dolor es su principal pensamiento desde que se levanta hasta que se acueste durante la noche y sigue con su cabeza dándole a la rueda, en la que la invalida como persona, la incapacita personalmente, profesionalmente le produce muchísimos trastornos. Aquella persona que tiene que estar en una oficina sentada y que no tiene remedio de estar de pie porque no se puede levantar constantemente, tiene que ir al baño, pero después del baño se tiene que sentar. O simplemente estar comiendo y no poder estar en una comida sentada porque no aguantamos esa presión que estamos sufriendo. Con lo cual, todo esto conlleva a la paciente que padece esta enfermedad a una depresión y a un aislamiento social importante. Sobre todo también que muchas veces
por aguantar y por decir, no, puedo permanecer sentada, quiero ir a trabajar, yo no me quiero aislar, quiero mantener una vida normal, lo que estamos haciendo es un perjuicio. Entonces, con estos dispositivos, que como digo, es un estudio muy cortito de pocas personas, pero que si lo ampliáramos, seguramente diríamos stop al dolor. La mejor forma es aliviar la presión. Es una suma más a muchas otras cosas que podemos ayudarnos entre nosotras. Los dispositivos que hemos utilizado son dispositivos pues, de flotación en el cojín, bien en asiento o con el respaldo. Esos son los dos dispositivos porque nosotras somos habitualmente personas jóvenes que tenemos mucha movilidad. Y ya, pues los fundamentos del dispositivo, Johan los ha descrito muy bien. ¿Por qué funcionan estos dispositivos en nuestra enfermedad? Porque hay una reducción del estrés, el estrés tisular. Es decir, al ajustarse automáticamente el dispositivo y al cuerpo de la persona, a la zona donde está apoyada, los dispositivos de flotación e inversión ayudan a minimizar esa respuesta inflamatoria de los tejidos, a que haya un buen intercambio intra y extracelular de todo lo que la célula necesita para nutrirse y para la recuperación del tejido afectado, procurando así una mayor oxigenación y reduciendo así las complicaciones por presión. Eso en nuestro caso, en nuestra patología, es uno de los principales eh, eh, fundamentos en los que nos va bien este dispositivo. Luego, pues prevención de lesiones por presión, porque es verdad que aunque somos personas jóvenes, hay veces que nos tiramos muchas horas en la misma posición, tumbadas, y que estamos sin movernos porque nos da miedo, porque tenemos tanta inflamación a nivel del suelo pélvico que nos produce pues, dolor y no queremos estar con dolor. Por lo tanto, estamos sometidas a levantarnos un ratito, volver otra vez a sentarnos, a tumbarnos, en fin. La situación de estática es muy importante en esta patología en momentos agudos. Con lo cual, como bien Johan ha dicho, con la diapositiva del huevo y la distribución de presiones del sacro, hay una redistribución de la presión, con lo cual ya pues la presión a la que estamos sometidos en determinadas zonas que apoyamos, o porque además al sentarnos, como nos duele, siempre estamos sentados de una determinada postura. Nosotros nunca estamos sentados como corporalmente y físicamente podríamos estar una persona normal. Siempre estamos con una ligera inclinación hacia el lado donde no nos duele, nos posicionamos. Entonces, el estar así, un poquito a gusto, eso significa también que estamos ahí sometiendo a ese a esa parte del cuerpo a un estrés de presión. Si nosotros logramos sentarnos bien y distribuir esa presión, evidentemente para nuestra enfermedad es un segundo fundamento para decir que es un dispositivo que nos ayuda, nos suma en nuestra enfermedad. Y luego ya, pues como tercer fundamento es el posicionamiento y la estabilidad, que también lo ha explicado Johan. El proporcionar un aporte y una estabilidad a la hora de adaptarse el organismo y la superficie todo en uno, pues hace que efectivamente pues todo vaya en concordancia, haya un intercambio de oxígeno extracelular, haya intercambio celular, se alivie la presión, con lo cual pues el paciente sufra menos dolor y la zona del tejido pues al final termine con menos lesión. Una vez explicado esto, pues nos metemos un poco en la encuesta que os estaba contando, cuyo perfil de pacientes fue incluida pacientes pues, jóvenes, desde 53 años hasta una paciente que quiso participar de 70 años, en la que siempre, como característica principal, había una cistitis intersticial, existía un dolor pélvico, había una neuralgia del pudendo, que también es una de las causas que produce o es consecuencia la cistitis intersticial.
Y también teníamos una paciente que fue operada, además de tener una neuralgia, de hemorroides y de un prolapso rectal. Y ahí, desde luego, la paciente hoy por hoy va con su cojín a todas partes porque ha sido el gran alivio para poder salir y ir al cine y hacer una vida social. Tiene que ir con su cojín, pero lo puede permitirse el lujo de salir. Entonces, como digo, hay pues personas jóvenes que tienen movilidad, pero que en algún momento, por todos estos dolores y estos síndromes, pues nos producen una sedestación bastante importante. Lo que nosotros observamos con el estudio que estuvimos haciendo es que el nivel de dolor, antes de comenzar con el uso del dispositivo, pues llegaba pues en una escala EVA, que va desde el 0 al 10, como todos sabemos, pues se mantenía de entre 7 y 10. Hay alguna por ahí que mantenía un poquito de dolor, pero no mucho. Pero la mayoría, entre 7 y 10, era el máximo dolor que tenía. Después del uso de este dispositivo, que estuvo durante casi un mes y algo utilizándolo, se llegó a la conclusión de que este dispositivo, el dolor mejoraba bastante y que aumentaba el número de personas donde el dolor mejoraba. En cambios, preguntamos sobre los cambios en calidad de vida desde que se comenzó a utilizar el dispositivo. Pues en la mayoría de los casos hubo un alto porcentaje que nos dijo que sí, que había comenzado un cambio en su calidad de vida y a la misma vez le preguntamos el uso que hacía durante el día y efectivamente al mejorar la calidad era porque también el uso del dispositivo lo hacían de más de 4 horas al día. Entonces, pues eso también ayuda, con lo cual mantenemos y seguimos manteniendo que es uno de los dispositivos que en esta enfermedad específica nos puede sumar a muchas otras más cosas. También preguntamos sobre la satisfacción del dispositivo que tenían a nivel de la gestión del dolor antes de usar el dispositivo y como veis en la mayoría pues no estaba muy satisfecha con la gestión del dolor, cómo podían ayudarse a ellas mismas a quitarse el dolor. Pero sin embargo, después del uso de este dispositivo, la balanza un poco se nos equilibra y hay gente que lo puede controlar al 100% y hay otra gente que porque a lo mejor no lo ha usado lo suficiente, porque había un margen de gente que no lo usaba las suficientes horas, pues, pero por lo menos ahí la balanza equilibra y nos daba también una fuerza para decir que este dispositivo nos seguía sumando. En cuestión de síntomas, del alivio de síntomas, pues también preguntamos si antes del dispositivo experimentaba síntomas específicos de dolor pélvico y efectivamente la respuesta, un alto porcentaje, un 80 y tantos por ciento de que sí. Sin embargo, después del uso, ya la cosa se comedió un poco, ya bajó y ya empezaron a decir que, bueno, que podían tener algún síntoma más específico de la enfermedad, pero sin embargo se dividió un poco lo de tener o no tener síntomas. Entonces ahí también pues, nos dio una clara respuesta de que algo se podía mejorar. En la frecuencia urinaria, porque al estar sentadas, la vejiga está comprimiéndose. Entonces, eso te da una sensación de que si ya de por sí la enfermedad tienes que ir con una frecuencia, pues a veces cada 20 minutos, media hora al cuarto de baño, pues al estar sentada mucho más. Entonces, preguntamos sobre la frecuencia urinaria antes de usar el cojín y el 57% dijo pues que bueno, que no notaba, pero la intensidad del dolor en la admisión al uso, pues estuvo también un poquito ahí equiparado de que, bueno, unas decían que bueno, que al orinar notaban una mejoría o ahí se quedaban o no había tanta mejoría.
Aquí en esta respuesta es una pregunta que, claro, nos puede aliviar porque estamos sometidos a una presión, pero como la causa la tenemos, no estamos ejerciendo sobre la causa, estamos ejerciendo sobre la presión, la compresión que estamos ejerciendo sobre la vejiga, pues quizás ahí es una pregunta en la que el cojín no nos estaba dando mucha solución. Pero bueno, con aliviar un poco, yo desde luego puedo decir que a mí sí que hubiera sido de las que estoy en la escala 7-8 del alivio de la intensidad del dolor. En la adherencia en mejorar la adherencia del uso del dispositivo, pues vemos ahí los resultados, que en un 57% antes de usar el dispositivo, pues decían que sí, que tenían presión en la vejiga, con dolor eh, pélvico crónico, pero sin embargo, a la adherencia en el tratamiento, una vez que lo han usado, ya directamente te dicen que sí, que lo usan porque evidentemente encuentran alivio. Y es verdad, cuando estás tan chunga, cuando estás menos dolorida, pues a lo mejor lo aguantas más, te haces más fuerte y lo puedes aguantar, pero hay determinados momentos en los que es insoportable y necesitas. Con lo cual, para ese recuerdo que nos queda del dolor, nos quedamos con una adherencia al dispositivo que vamos donde vayamos, siempre lo llevamos. Incluso a veces tenemos dos, uno en el coche y otro en casa o en la oficina. Entonces, el impacto en la calidad de vida del dispositivo en nosotros, en las pacientes que sufrimos cistitis intersticial, vimos que efectivamente es uno de los dispositivos en los que el impacto puede ser un punto importante en nuestra vida y en nuestra enfermedad, porque es algo que, como dije desde el principio, hace que sume a nuestro alivio en la enfermedad. Es un sumar más a todos los tratamientos que ya desconocemos y que estamos probando, pues con estos dispositivos sumamos también. Como conclusiones así en general, sacamos que hay una mejoría en el dolor a nivel general, que hay un cambio en la calidad de vida sin duda, la gente ya puede salir más, la gente ya se puede ir en coche a hacer largos viajes y tener sus paradas cada X tiempo, pero tener valor para emprender un viaje largo, que existe una mejor gestión del dolor al uso del dispositivo. Yo me puedo controlar el dolor con la medicación, con otros tratamientos adhesivos y puedo controlar mi enfermedad. Que se ha tenido algún cambio específico, que ha sido muy inespecífico, pero alguno se ha tenido. Si seguramente hiciéramos con muchas más pacientes, sacaríamos mejor este resultado. No se ha experimentado cambios en la frecuencia misional porque en la mayoría de ellas hay, en otras sí. Por ejemplo, yo sí que noté cambios en la frecuencia misional. Yo, si no fuera porque ahora en estos momentos lo tengo puesto, ya tendría que haber suspendido mi charla y tener que haber ido al cuarto de baño a orinar, porque si no, no hubiera aguantado. Hay una ligera mejoría en el dolor a la micción porque todo eso, toda esa presión no produce irritación y nos alivia en esta enfermedad. Y la mejoría en la presión vesical y en el suelo pélvico, pues está súper demostrada al nivel de estar en sedestación. Incluso hay alguna de las participantes que han comentado que ella tenía que comer de rodillas, jugar con sus hijos de rodillas en el salón, porque no era capaz de sentarse. Y sin embargo, desde que está usando repos, es capaz de estar sentada, comer sentada con su familia y hacer una vida un poco más normal. Entonces, queremos destacar que el impacto es importante en calidad de vida del paciente con dolor pélvico. El cojín este nos ha ayudado un montón. Decir, como conclusión también, que la elección de utilizar un tipo de dispositivo siempre va a ir en función también de la opinión, de la opinión médica individual y a las necesidades específicas de la situación del paciente. Es fundamental contar con la orientación de los profesionales, pero que los profesionales también conozcan los beneficios que pueden producir estos dispositivos de flotación e inmersión
en las enfermedades y en determinadas patologías, porque hay muchas patologías donde cualquiera de los dispositivos que está nombrando Johan se pueden utilizar y la verdad es que dan muy buenos resultados. La paciente que se utilizó cuando en cistitis intersticial, cuando la operaron de hemorroides y de prolaso rectal, tenía una cicatriz que no se le cerraba. Y en el mes y medio que estuvo utilizando repos, llegó a cicatrizar. El cirujano que había visto el dispositivo pero que no conocía su función, cuando lo supo, se interesó por conocer qué es lo que hacía ese dispositivo, porque se había cerrado la herida, cuando el tratamiento local había sido igual. Lo único que se había diferenciado es que ella siempre se sentaba en el dispositivo reposo. Por lo tanto, pues en este caso, pues muchas gracias por atendernos. No sé si hay alguna pregunta de este caso, Maribel, que me quieras hacer. De este caso ahora mismo, concretamente no tenemos preguntas, pero sí es verdad que es súper interesante porque me imagino que con este caso se puede ver que no solamente actúa lo que es la prevención de úlceras por presión, sino a diagnósticos que tengan presión. Entonces, yo creo que es súper interesante que nos amplíes esta información y nos hayas dado este tema porque creo que va a ser interesante para futuras diagnósticos de otro tipo, no solamente con úlcera por presión, sino también por el tipo de dolor, como nos estabas comentando en este vídeo, Claro, en esta es ponencia. que son muy importantes. Hay determinadas patologías que por la presión, pues fíjate, nunca podemos imaginar que en una cistitis intersticial un Claro, cojín iba a ser tan necesario. Sin embargo, pues aquí, fíjate, con 10 exacto. pacientes o 12 que participaron, los resultados fueron excelentes y las personas que ayudamos, evidentemente, fueron magníficas. Y Sí. Con bueno, estos teníamos. casos se puede extrapolar mucho a muchos diagnósticos ya, Efectivamente, que no lo hay teníamos. muchas. Queríamos demostrar con esto que se puede extrapolar a muchas otras enfermedades, Exacto, patologías, o sea, cirugía, gente joven, no es exacto, necesario que sea solamente un prototipo de paciente lesionado, que sea por presión, por fricción o por humedad, sino que hay muchas otras patologías en las que se pueden utilizar y que los tenemos ahí a mano y no los utilizamos. exacto. Así que, Muchas gracias, Toñi. vale, pues vamos con el segundo caso, que es de un paciente que fue médico y que, bueno, pues el propio hijo me ayudó a hacer las diapositivas porque fue tan curioso cómo cambió su padre, cómo le cambió la vida a su padre con un simple cambio de entorno y cambio en las costumbres y una ayuda de un dispositivo, un simple cojín, además de otros complementos, que le cambió la vida a este paciente. Entonces, vamos a pasar. Este paciente del que hablamos era un varón de 88 años que tenía múltiples patologías de base, era hipertenso, valvulopatía hecha de varias veces, arritmias ventriculares controladas, hipercolesterolemia, en tratamiento con anticoagulantes orales y una cirugía de un tumor rectal, con lo cual tenía una pérdida un poquito, era un poco incontinente a nivel rectal. A nivel mencional estaba bien, pero era incontinente rectal. Este paciente pues presentaba de la noche a la mañana pues que era muy activo, empezó a tener muy poco movimiento, no quería salir a la calle, era válido para las actividades diarias al 100%, incluso cuidaba a su mujer que estaba enferma de Parkinson, de Alzheimer, y de repente empieza a no querer moverse, empieza a tener una pérdida de apetito, empieza a tener una pérdida considerable de masa muscular, a tener pérdidas mencionales, las rectales después de la cirugía rectal también se le agudizó un poco y empezó a tener un bajo ánimo de estado
estado de ánimo y una pérdida de calidad de vida, que antes salía a la calle y dejó de salir y dejó de interesarse por la vida. Como os digo, era un cirujano y bueno, él siempre estaba en activo y siempre estudiando y, en fin, era totalmente diferente a lo que había estado. Entonces, el hijo, de vez en cuando, pues como todos los hijos, trabajan y tal, y lo tenían a cargo de la cuidadora que cuidaba también a la madre, pues un día le hace una revisión, le acompaña a la ducha y se da cuenta de que tiene una lesión por presión. Se pasaba mucho tiempo sentado, como no se quería mover ni salir a la calle, pues el tiempo de sedestación pues lo aumentó. Entonces, es verdad que si un paciente empieza a tener dolor, empieza con pérdida de apetito, hay una pérdida de masa muscular, hay una inmovilidad, pues hay un círculo vicioso que de ahí no nos movemos y no salimos. Entonces, el hijo pues comienza a ver qué salida le podemos dar a su padre. Comienza con contactarme con una enfermera especializada en lesiones, porque él no veía lo que el entorno que estaba rodeando a su padre, sino que él lo que estaba viendo era que le había salido una herida a su padre y entonces no quería que fuera más. Entonces voy, lo valoro, bueno, se hace una limpieza profunda de la zona para ver el exudado que tiene, la localización, en fin, observar un poco qué es lo que estaba pasando y ver el entorno en la que se encuentra el paciente. Yo si algo me gusta cuando hago una valoración del paciente fuera del medio hospitalario es ver en qué entorno se encuentran nuestros pacientes, porque el entorno nos habla mucho de lo que pasa, de por qué pasan las heridas que están sufriendo y por qué se está produciendo eso. Entonces, yo en el entorno pues vi que había que eliminar ciertas cosas, como el donus que estamos viendo. No sé si Johan los conoce en su país, que aquí en España lo ponen mucho. Ya se está desusando, sí, pero todavía tenemos pacientes que lo usan porque no están bien informados los cuidadores ni las familias y ahí hay que incidir en ello. Entonces, lo primero que cambié fue eso, quitar el donut y pasar a un cojín de reporte de flotación. Comencé, como había perdido tanta masa muscular, comencé a hacer un refuerzo dietético rico en arginina para lograr que recuperar esa masa muscular. Uso esta marca Atempero porque la empecé a usar y me funcionaba, pero en el mercado hay otras muchas que también se pueden usar. Yo suelo recomendar al principio 2 batidos al día siempre con una previa analítica para ver proteínas, albúmina y tal, para poderlo, y siempre en consenso, como digo, con un equipo multidisciplinar en medicina, el médico de medicina interna, para ver si se le puede poner o no. En este caso, este paciente le podíamos poner estos batidos sin problema, con lo cual accedió y empezó a recuperar el apetito, empezó a tener mayor movilidad, ya andaba más por la casa. La verdad es que el cambio que sufrió fue absoluto. Empezó a querer seguir estudiando, a querer salir a la calle, a llamar el hijo, ¿cuándo me vas a sacar? Que tengo que salir por la mañana y por la tarde, que me ha dicho Toñi que tengo que salir. Y la verdad es que mejoró su calidad de vida. También en los cambios higiénicos diarios, también tuve hay que incidir mucho porque estuve observando cómo se duchaba con 88 años, se duchaba él solo, era válido totalmente, pero la ducha que se hacía, pues ya con su decaimiento dejaba mucho que desear, entonces había que vigilarlo. La cuidadora que estaba pendiente de los dos, del matrimonio en casa, pues ya le hacía un aseo, vigilaba el aseo, que siempre fuera una ducha por la mañana como a él le gustaba, y luego genitourinario, siempre que fuera a hacer pis o caca al cuarto de baño, ella también estaba ahí vigilando.
y utilizamos pues, ciertos productos que en un principio van bien porque son productos que son de alta gama y que son muy competentes para que en unas fases iniciales podamos utilizarlos y que nos pueden ayudar a resolver un poco la situación. Entonces, utilizamos las toallitas de limpieza, utilizamos la crema de óxido de zinc y él, que estaba habituado a sus calzoncillos habituales, que siempre los tenía mojados por la pérdida urinaria que tenía y la fecal, pues me costó mucho cambiarle a un absorbente, porque eso también hay que tenerlo en cuenta psicológicamente a un paciente consciente, orientado, que siempre ha tenido una vida muy, pues eso, muy protocolaria y muy, le dices que le vas a poner un pañal y evidentemente eso le suena a decir, ¿cómo me vas a tratar? ¿Como un enfermo que ya estoy? No, hay que hablarle un poquito, ir metiéndole palabras para que ellos asuman que tiene que haber un cambio. Y la palabra absorbente, la verdad es que me la aceptó bastante bien y dijo, pero bueno, ¿y eso cómo es? Y ya le expliqué que eran unos tipos de braguitas que se subían y se bajaban y que se cambiaban cuando hiciera falta, que empapaban, que eran como absorbentes que no estaban en contacto con la piel, en fin, lo que hace un pañal, al fin y al cabo, un absorbente. Y entonces me dio el ok y lo estuvo usando. Tal es así que la herida que nos encontramos el 27 de diciembre del 2021, que fue cuando el hijo me llamó y yo lo vi, esa primera foto, el día 3 la teníamos así, con ese cambio de entorno que hicimos, y el día 10 de enero del 22 ya estaba ya cicatrizada. Todo esto con todo lo que le habíamos puesto. Yo hago un trato con los pacientes, que me lo enseñó un gran amigo, Miguel Mellado, que trata muy bien a sus pacientes y hace magia, como yo digo, y como muchos de nosotros decimos, y él es que hace un contrato con los pacientes. Y ahí aprendí yo a hacer un contrato con ellos. Le dije, yo pongo el 50%, pero si tú no pones el otro 50%, yo no te puedo ayudar. Y entonces él me dijo, sí, 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 yo voy a poner todo lo que tú me digas, yo lo voy a hacer, porque yo sé que tú me vas a curar. Pues entonces a por ello. Y por eso tuvimos todo esto, nos ayudó a la recuperación. A finales de mes de enero, no tiene fecha la foto porque se nos ha pasado, la situación ya estaba así, ya prácticamente curada, epitelizada, todavía faltaba la epidermis un poco, pero ya el cambio fue bestial. Pasamos de una foto del día 27 a una foto el 2 de febrero del 2022 a tener la herida tal cual. Entonces, este paciente cambió totalmente, cambiando 4 cosas de su entorno que le cambiamos, hablando con ellos y solucionándole, tratándole localmente, poniéndole un dispositivo en condiciones, pues conseguimos lograr esa maravilla. Y como conclusión ya a todo esto, a este caso, decimos que el cuidado de las heridas no es nada sencillo, por supuesto, que requiere un compromiso, como os estaba contando antes, entre enfermera, paciente y cuidadores. Todos hay que estar siempre hacia la misma dirección. No podemos tener discrepancias, aunque existan, pero hay que unirlas para que todos caminemos en esa misma dirección, porque al final el objetivo es llegar a curar, a cuidar y a que el paciente se encuentra asistido. Ese es el objetivo. Y recuperar el tiempo, la recuperación es costosa en el tiempo, pero al final se consigue. Claro, se puede conseguir en más o menos tiempo, pero evidentemente se consigue. Se recuperan totalmente la lesión evitando serias complicaciones. Si este hijo no me llega a llamar pronto y la herida hubiera sido mucho más desastrosa, evidentemente nos hubiera costado mucho más. ¿Que lo hubiéramos conseguido cicatrizar? Por supuesto, no me cabe la menor duda. Pero el tiempo, claro, es también un factor importante para que ellos vean que las cosas se pueden salir, que se ha caído, pero que se puede salir haciendo las cosas bien. Refuerza la movilidad y mejora la calidad de vida, por supuesto, con cambiar su entorno y cambiar las 4 cosas que cambiamos, la mejoría y su vida cambió. Y que es una manera de decir stop a las heridas
y que la mejor manera de decir esto es llegando a la prevención. O sea, prevenir antes que curar. Y con estos dispositivos de flotación e inmersión, con las buenas explicaciones que Johan ha dicho, la base de por qué se usan, de por qué no son unas colchonetas que podemos, como decimos Johan, aquí en España, podemos comprarlas en los chinos. ¿Qué diferencia hay entre esas colchonetas y nuestros dispositivos? Y evidentemente son excepcionales. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta, estamos aquí a vuestra disposición. A ver. Pues mira, sí, Tony, fantástica la ponencia y nos pregunta que qué papel juega la movilización frecuente en lo que es la prevención de úlceras por presión. Hombre, el que el paciente se mueva pues es primordial, porque evidentemente cuanto menos tiempo se esté sentado, pues mejor, porque ahí las partes que están apoyadas hay una revascularización, con lo cual la movilización, por mucho cojín que tengamos, no evitamos los cambios posturales y no evitamos en silla de ruedas que el paciente se vaya moviendo de un lado a otro para ir, pues eso, que las zonas se vayan revascularizando. Es una manera muy, vamos, que es precoz, hay que hacerlo precozmente, que cuanto antes el paciente se pueda mover, antes se mueva y ayudarle. Las superficies son complementos, evidentemente, de esa ayuda que le podemos proporcionar al paciente. Pero si él se puede mover, no hay que decir que no. Hay que dejarlo que se mueva. Perfecto, yo creo que ha quedado muy claro. Tenemos algunas preguntas para Johan, pero no sé si tenemos algún tiempo. Pues no sé ya. Podemos continuar un poco más. Vale. Pues nos pregunta que qué innovaciones recientes se han introducido en el diseño de estos dispositivos. Innovaciones recientes en el diseño, las innovaciones recientes en el diseño, no tanto los productos que recientemente hemos tenido una mejora en la fijación del protector de talones. Solía ser el protector de talones no tenía una fijación, pero se ha añadido unos imanes para que se mantenga en su sitio, y esto es una innovación que es muy valorada y es para la protección del talón. Y otro importante, algo Ovacore, es un sistema integrado híbrido, de tal manera que el colchón con un repose dentro es un colchón de tamaño normal. Y la última innovación fue un producto companion, producto que se pone en la camilla, y hay uno que no tiene el material deslizante debajo, así que se mantiene fijo en la camilla. Es una pequeña innovación, pero también hay que decir que Repose es un sistema de aire, así que se infla utilizando la bomba, pero necesita calibrar, así que hay que cada 2 semanas hay que inflar un poco el aire, el colchón, básicamente el producto que tengas, y cada 2 semanas, antes era una semana, ahora son 2 semanas. Es importante, es otra innovación, cada 2 semanas en vez de cada una. Creo que estas son las innovaciones más recientes. Isabel. Perfecto. Y otra pregunta que nos hacen es cómo se certifican y regulan estos dispositivos para garantizar su seguridad y su eficacia. De forma legal, por supuesto, es un dispositivo médico de clase 1, y eso hace que sea seguro de usar y que garantice la seguridad del producto y el diseño del producto, y seguro
si un colchón tiene que cumplir con otra regulación, no lo que yo sepa, tiene que ser resistente al fuego, todo ese tipo de cosas, pero todas estas normas, por supuesto, las cumplimos, cumplimos todos estos requisitos legales que son necesarios para dispositivos médicos en general. Y desde el punto de vista clínico, no creo que haya otro producto como Repose que tenga tantos datos clínicos en estudios en los últimos 20 años como Repose. Creo que también desde este lado estamos en la dirección correcta. Perfecto, muchas gracias. Por ahora, esas son las preguntas. Thank you, everybody. Gracias. Que también quiero yo recalcar que aquí en España, para la gente que quiera utilizarlos y que quiera utilizarlos y que no lo conozca, tienen la página web, o sea, se pueden meter en la página web y ahí tienen toda la información. Y nosotros también estamos muy accesibles para llegar al cliente o al hospital que nos contacte, a cualquier persona. O sea que ahí Johan en Bélgica lo está haciendo muy bien, pero en España también estamos en esa línea, y que cualquier persona que lo necesite, que no tiene nada más que decirlo, ¿vale? En la página web viene todos los datos para ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias a Toñi y a Johan. Espero que los participantes hayan estado a gusto con las comunicaciones que nos han hecho. Para mí han sido bastante interesantes. Creo que nos han dejado clarito el uso de estos dispositivos, no solamente para las úlceras por presión, sino, como ha hablado también Toñi, en otro proceso que es la cistitis intersticial. Y bueno, ya antes de concluir, queremos recordarles que el equipo de Repox España está a su disposición para ofrecer todo el apoyo necesario. Esto incluye la realización de pruebas con los dispositivos, presentaciones detalladas y la resolución de cualquier duda que pueda surgir. Todo ello sin ningún tipo de compromiso. No duden en contactar con nosotros para aprovechar estos recursos y asegurar el mejor uso de los dispositivos Repox. Pueden escribirnos a través de la web de repox.es en el apartado de contacto. Muchas gracias por vuestra asistencia y participación, y nos vemos en el próximo evento.